les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos desde Cunduacán, Tabasco, compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. El propósito es ser de bendición para cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan, ¿verdad? Por este medio. Hoy vamos a seguir compartiendo el tema que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana y que le hemos puesto mezclas prohibidas. Aunque de todas maneras, ¿verdad? Todo tipo de mezcla está prohibida por parte de nuestro Señor. Y cuando hablamos de mezclas, hermanos, estamos hablando de cosas que de alguna manera tienen que ver con la dualidad, ¿verdad? Cuando dos elementos distintos se pretenden unir, pero que no pierden su identidad, sino que siguen siendo iguales, siguen teniendo las mismas propiedades. De manera, hermanos, que el Señor no le gustan las mezclas. Entonces, hemos estado hablando, si me permite, voy a darles un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando esta semana, hermanos. Hemos estado hablando pues de que, fíjese que la palabra del Señor nos dice pues que no debemos nosotros practicar la mezcla ni la dualidad. Fíjese, una mezcla, hermanos, es de acuerdo a la palabra del Señor, es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinado químicamente. Una mezcla, hermanos, no ocurre en una relación química. Y dice que cada uno de sus componentes mantiene su identidad, sus propiedades. De manera pues que eso viene a ser una dualidad. Y entonces, hermanos, la dualidad es la existencia de dos caracteres. Mire, la dualidad entonces es que en una misma persona o en una misma cosa existan dos caracteres, o sea, fenómenos distintos. Entonces, la dualidad, hermanos, es la propiedad o el carácter de lo que es doble. Digamos, alguien que tiene doble cara, hermanos, es una persona dual. Es una persona que mezcla dos características, ¿sí? Entonces, la dualidad, hermanos, contiene en sí dos naturalezas. La dualidad, hermanos, son dos sustancias o se vive con dos principios, ¿sí? Se navega con dos banderas. Entonces, es como una bipolaridad espiritual. Entonces, hermanos, al Señor no le agradan las mezclas. Al Señor no le agradan las mezclas, o sea, no le agrada la dualidad. Al Señor le gustan las cosas sin mezclas. Es decir, que al Señor le gustan las cosas puras. Al Señor, hermano, le gusta que no tenga mezcla de otra cosa, que conserven su naturaleza original. Y también, hermanos, que no tenga mezcla de sustancias sucias, de sustancias que contaminen, de elementos extraños, elementos, hermanos, que vienen, que son diferentes, pues, y que pueden perjudicar, amados hermanos. Entonces el Señor se opone a las mezclas porque, pues, de alguna manera, hermanos, la mezcla es un tipo de dualidad. Entonces hemos estado hablando acerca de esto durante esta semana, y yo quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, continuar este tema, pero para ello voy a invitarles para hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicar tu ayuda, tu guianza, tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas. Danos una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Padre, envía de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, que podamos recibir, Señor, esta palabra en nuestro espíritu, que pase a nuestra mente, de nuestra mente a nuestro corazón, y de nuestro corazón, Señor, vaya a los distintos miembros de nuestro cuerpo
y que podamos, Señor, obedecer a tu palabra. Muchas gracias. Amén. Entonces, hoy, hermanos, vamos a comenzar hablando acerca de, pues, Dios bendiga a nuestro hermano Luis Enrique Magaña. Dios te bendiga, hermano. Entonces hoy vamos a hablar, hermanos, de no a la mezcla de semillas. Y fíjense que cuando hablamos, hermanos, de semilla o de granos, hay una referencia clara a la enseñanza. La enseñanza es una semilla. La semilla, hermanos, es la doctrina del evangelio. Entonces, dice Levíticos 19:19, mis estatutos guardaréis o guardarás. Tu campo, o sea, el mundo donde tú te desenvuelves, el ambiente en el cual tú te desarrollas, no lo debes sembrar con mezcla de semillas. La Biblia al día, hermanos, una versión distinta, esta dice, cumplid mis estatutos. Mire cómo el Señor se interesa en que nosotros, hermanos, cumplamos su palabra, obedezcamos su palabra, guardemos su palabra, porque en ello, hermanos, hay bendiciones abundantes. Entonces el Señor nos dice, cumplid mis estatutos, no plantéis en vuestro campo dos clases distintas de de semillas. No plantéis en vuestro campo dos clases distintas de semillas. Eso, hermanos, tiene una connotación muy interesante. Por eso, pues, estamos predicando este tema, enseñándolo. La palabra sembrar, hermanos, tiene que ver con una palabra que viene del hebreo, que es sará. Y esa palabra sará significa diseminar, es decir, esparcir. Esparcir. Entonces, nosotros no debemos esparcir, hermanos, doble semilla. Nosotros no podemos esparcir la semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo, hermanos, esparcir una semilla distinta a ella. No podemos. No debemos plantar, hermanos míos, la semilla de la palabra del Señor y al mismo tiempo plantar otras cosas. La palabra sembrar tiene que ver con dar fruto, con fructificar, tiene que ver con concebir. Entonces, amados hermanos, el Señor nos está enviando pues una palabra a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que nosotros, hermanos, no sembremos, no diseminemos, ¿verdad? Una semilla doble, que no haya mezcla a la hora de sembrar la palabra del Señor, que cuando vayamos a fructificar, hermanos, demos fruto, pero un fruto agradable al Señor. Eso lo vamos a estar lo vamos a estar viendo en estos temas y que también, hermanos, nosotros no aceptemos en nuestra alma una semilla que sea distinta a la semilla del evangelio. Entonces, hermanos, no permitir que nuestro corazón sea fecundado por una semilla, hermanos, que no viene de parte del Señor. Entonces, mire, las mezclas de semillas se le puede llamar dualidad. La dualidad, hermanos, es que es la existencia de dos caracteres, de dos fenómenos distintos en una misma persona. Una persona que tiene dos tipos o dos maneras de pensar, que tiene, hermanos, dos caracteres o dos tipos de caracteres. Una persona que es dual, ¿sí? Que tiene una duplicidad en su vida y que tiene un problema fuerte. La persona, hermanos, no sabe por cuál de las dos decidirse. Su vida es ambigua, está confundido y también, hermanos, tiene un camino indeterminado. Entonces, por ejemplo, no puedo yo pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Y al mismo tiempo pertenecer a otra. O sea, eso es algo raro. Es una mezcla y es una persona así.
es ambigua, una persona así no se establece. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros sembramos con doble semilla? ¿Qué pasa si nosotros, vamos a ir explicando esto, pero ¿qué sucede, hermanos, si sembramos con doble semilla? Esa sería una pregunta muy importante. ¿Cuál es el resultado de sembrar con doble semilla? Deuteronomio capítulo 22, hermanos, verso 9, dice, en la Reina Valera 1960, dice, no sembrarás tu viña. Y cuando se habla de viña en la palabra del Señor, hermanos, es una alusión al corazón. No debes permitir una doble semilla en tu corazón. También se refiere a la familia. No debemos sembrar en nuestra familia con semillas diversas. No debemos sembrar en la iglesia, hermanos, con semillas diversas. Es decir, yo no puedo permitir, ¿verdad?, que en mi familia yo tenga una palabra, hermanos, una enseñanza, una doctrina, y en la vida diaria sea otra la manera de vivir. Que en la iglesia, hermanos, yo enseñe una cosa, ¿verdad? Y entonces invite a predicadores diversos y traigan otro tipo de enseñanza. Entonces la semilla, hermanos, diversa es mezcla. Dice la Biblia, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces, esto es importante, hermano. La Biblia en las Américas dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla. Fíjese, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Entonces, hermanos, aquí habría que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué es que no prospera lo que sembramos? ¿Por qué no prospera lo que hacemos? ¿Será que estamos sembrando con mezclas? ¿Será que hay dualidad en nuestra semilla? ¿Por qué nuestros hijos no quieren nada con el evangelio? ¿Le habremos dado testimonio de lo que enseñamos, de lo que predicamos? Eso a mí me ha ocurrido, amados hermanos, porque en la vida nuestra pues tuvimos altibajos, caímos en cosas que a Dios no le agradan y cuando uno quiere enderezar la barca, hermanos, hay hijos que no quieren nada con el Señor, porque hemos sembrado, hermanos, con doble semilla. Entonces, el Señor, cuando vino a esta tierra, hermanos, sembró buena semilla. Y fíjese cómo dice San Mateo 13:24. Jesús les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lucas 8:11 dice que esa semilla es la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino y sembró la palabra. Sembró, hermanos, el evangelio en este mundo, el evangelio del reino de Dios. Entonces dice la Biblia que el enemigo vino y sembró la cizaña. Mateo 13:25 dice, pero mientras los hombres dormían, mire qué importante, hermanos, es que nosotros nos mantengamos alerta, vigilantes en nuestro corazón, ¿sí? Que no permitamos en nuestro corazón, hermanos, que se siembren semillas o enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Me da tristeza mencionar lo siguiente, pero he visto pastores, ministros que comparten frases célebres, ¿verdad? Digamos así, frases célebres de Albert Einstein, de, no sé, de gente famosa, pero no comparten la palabra del Señor, no ponen textos de la Biblia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que hemos perdido, en algún momento hemos dejado de velar, de vigilar para que en nuestro corazón no se siembre otra semilla, una semilla distinta, la semilla del humanismo,
la semilla de la psicología. Nosotros tenemos que sembrar, pero la semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice San Mateo 13:25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. Un enemigo es un contrincante, es alguien que va a llevar la contraria, es alguien que no está de acuerdo con los principios y con la enseñanza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos pues la intromisión de otra semilla. La semilla del evangelio de Jesucristo ya ha sido sembrada, pero vino también el enemigo, Satanás. Y él como adversario, hermanos, viene y siembra, hermanos, la cizaña. Y fíjese que la cizaña, hermanos, tiene cuando es procesada, aunque se parece al trigo, hermanos, pero a la hora de ser procesada, la cizaña resulta que es venenosa y peligrosa. Entonces la palabra cizaña, y dice que es un grano falso. Fíjese, es una enseñanza falsa. Entonces, hermanos míos, la diferencia, ¿verdad? Con la enseñanza que es el trigo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el fruto del evangelio, y hermanos, la cizaña, que es un grano falso. Es decir, que toda enseñanza contraria a la palabra de Dios es cizaña. Toda doctrina que va en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la sembró el enemigo, es una doctrina contraria, es cizaña. El enemigo, hermanos, siembra entre el trigo, que es la palabra de Dios, siembra también, hermanos, la falsedad. Y eso nosotros tenemos que tener el cuidado, mantenernos alerta, sobre todo los pastores, los ministros. Es nuestro deber, hermano. Y usted, mi amada hermana y hermano, no debe espigar en otro campo. Usted, si quiere espigar, hermanos, anote lo que estamos diciéndoles, lo que le estamos enseñando. Hay abundancia de palabras. Hermanos, les enviamos las enseñanzas de esta semana hace unos momentos. El mensaje está bendecido, hermanos, de manera que no tenemos que andar espigando en otro lugar, ni escuchando otros evangelistas, pastores, otros maestros, sino la voz del pastor. Si nosotros ocupamos semillas de otros campos, puede ser que en algún momento metamos semilla de la cizaña en la doctrina y en la enseñanza que estamos predicando. Entonces, hermanos, aquí vamos a hablar entonces de este tipo de grano. Hay un tipo de grano que tiene que ver con la fe. Fíjese, San Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Entonces el Señor aquí está comparando la fe con el grano de mostaza. Y el grano de mostaza, de alguna manera, hermanos, tiene una connotación o tiene un significado en este sentido que estamos hablando, hermanos, de la fe. El grano de mostaza representa la fe. Entonces nosotros tenemos que sembrar fe en nosotros mismos, en nuestra familia y en la congregación o en la iglesia. No debemos sembrar otra cosa. No debemos sembrar, hermanos, que confíen en hechiceros, en hueseros, en hierbateros, en otras cosas. Primero es el Señor.
primero sembrar la fe en la palabra del Señor. Eso es necesario, hermanos, porque el enemigo viene y siembra, hermanos, lo contrario. ¿Qué sería lo contrario de la fe? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario de la fe, hermana Olga? La hermana Olga dice que es la incredulidad. Pronto la vamos a tener aquí, hermanos, también. Lo que pasa es que todavía, pues estaba haciendo algunas cosas ahí. Pero dice San Mateo 13:31. Mire, vamos a seguir hablando un poquito de la fe. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Recuerde que el Señor dijo que el grano de mostaza es, la fe es como un grano de mostaza. Entonces, la fe como grano de mostaza, dice, hermanos, que un hombre tomó y sembró en su campo. El Señor, hermanos, nos ha dado una medida de fe. Y dice San Mateo 13:32, que la fe comienza, hermanos, como una pequeña semilla. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Entonces nuestra fe tiene que desarrollarse, hermano. Tiene que primero llegar al lugar atrio, que es semilla. Después, hermanos, pasar al nivel de hortaliza, que es el lugar santo. Y llegar, hermanos, al nivel santísimo, que sería, hermanos, cuando nuestra fe se hace un árbol y comienza a dar fruto. De manera que dice la Biblia que vienen las aves del cielo y hacen nido en las ramas. Ahora, ¿qué sería lo contrario entonces de la fe? La fe, hermanos, tiene que crecer. La fe debe llevar un proceso de crecimiento. La fe tiende a crecer, no tiende a disminuir. Entonces, lo contrario, hermanos, que el enemigo siembra, hermanos, en el corazón, en la familia y muchas veces en la iglesia, es la incredulidad, la falta de confianza en el Señor. Hay quienes, hermanos, disfrazan su incredulidad diciendo, sí, hermano, sí, yo creo en Dios, la verdad yo confío en Él, pero también mi confianza está en fulano de tal. No, mi hermano, nuestra confianza está en el Señor y déjeme decirle, porque a veces los médicos se equivocan. Bueno, luego les platico, ¿verdad? Porque tengo el pensamiento de que algún momento voy a dar el testimonio de cómo el Señor, ¿verdad?, obró en mi vida en cuanto al COVID y hace poco, hermanos, con la diabetes. Entonces, hermanos, la fe es su contraparte, es la incredulidad, la falta de confianza, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder conmigo? Estoy enfermo, estoy enferma. Ay, me voy a morir. Y entonces la gente y muchos cristianos, hermanos, permiten que el enemigo siembre otra semilla que no es la semilla, que no es el grano de mostaza, que es la semilla de la fe que va creciendo, sino que siembra la incredulidad, siembra la cizaña, siembra la desconfianza, la incertidumbre, y entonces la persona empieza a ser infiel. Hermanos, hay personas que sembraron en su corazón, hermanos, la fe hacia las hierbas, hacia las medicinas, la fe, hermanos, en muchas cosas menos en la palabra, o quieren, vamos a decir, voy a usar la palabra conjugar, ¿verdad? Quieren mezclar, pero a Dios no le gustan las mezclas. O crees totalmente en Él, o sencillamente no crees en Él. Pero dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. No puede haber dualidad, no puede haber doble cara. Esto, hermanos, es importante para que nosotros nos desarrollemos
Y yo le pido que no se enoje, que no lo tome a mal, sino que mi hermano, mi hermana, usted desarrolle confianza en el Señor. No es pecado ir al doctor, no es que usted ahora, ¿verdad?, ya no puede beber cosas naturistas. Solamente le quiero decir algo, hermano. Y esto me lo dijo un doctor. Me decía, le digo, oiga, ¿y qué posibilidad hay de que, pues, con algunos medicamentos que venden como, no quiero decir nombres de medicamentos, pero por ejemplo, Herbalife, Mega Life y no sé cuántos Life hay. Pero me dice, mira, te voy a decir una cosa. Este señor que se llamaba, porque se llamaba, Vergara se apellidaba. Este señor, el dueño de Herbalife, murió de cáncer. Y no me alegra eso, ¿verdad? Murió de cáncer, hermanos, y murió, y sus productos no le ayudaron en lo absoluto. No le ayudaron para nada. Mientras que mucha gente ha puesto su confianza en ello. Era un negocio solamente, o es un negocio solamente. Entonces, mis amados hermanos, mucha gente cuando siembra, quiere sembrar la semilla del evangelio, quiere sembrar la fe en su corazón, pero también tiene la semilla, hermanos, de la cizaña, que es la incredulidad, la desconfianza, la incertidumbre, empieza a ser infiel y empieza a ser desleal con el Señor. Entonces no podemos ni debemos permitir, hermanos, en nuestro corazón la incredulidad. Esto es necesario que nosotros lo tomemos muy, muy en cuenta. Porque usted y yo, hermanos míos, somos sembradores de la semilla del reino de Dios, que es la palabra. Lo que nosotros sembremos, hermanos, va a ser de gran bendición para nuestras vidas y también va a ser de gran bendición para mucha gente. Mire, voy a pasarme a hablar, ¿verdad? Otro punto. No podemos sembrar el mensaje del evangelio con otra semilla. Mire, le voy a mencionar dos tipos de semilla. La primera, Marcos capítulo 4, verso 14, que es la semilla del evangelio. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros somos los sembradores. Sembramos la palabra. Pero dice Éxodo 23:1 en la Biblia BPS, no siembres falsos rumores, ni te conciertes con el malvado para dar falso testimonio. Recuerda, hermano, que la cizaña es un falso grano. El evangelio es la buena semilla. Entonces, hermanos, ¿qué me quiere decir usted, pastor? Lo que quiero decir, hermanos, es que no podemos mezclar el evangelio con falsos rumores. Hay mucha gente que actualmente, hermanos, está hablando en contra de las vacunas y que son cristianos, evangélicos, y que dicen, no, que ahí viene el sello 666. No se vacunen. Y entonces, hermanos, esparcen falsos rumores. Y la Biblia dice, pues, hermanos, esto que le estoy diciendo, nosotros lo que tenemos que sembrar es la palabra del Señor. Lo que nosotros debemos esparcir, lo que nosotros debemos permitir que entre en nuestro corazón, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso, pues, en el caso mío, ¿verdad? No sé los demás pastores, pero yo lo que trato, hermanos, es de que mi mensaje vaya lleno de palabra. Muchas veces nada más lo leo, porque, hermano, ya el Espíritu Santo se va a encargar de llevarle una revelación al espíritu de usted. Pero lo que nosotros tenemos que sembrar es la palabra del Señor. Pero dice, hermanos, que no debemos sembrar semillas de falsos rumores.
Si usted no lo vio, si a usted no le consta, y si lo vio y no le compete, no lo ande diciendo. A veces nosotros nos metemos en problemas. Ahí, hermanos, un servidor, a uno que dice, como dice la Biblia, ¿verdad? Donde hay mucha palabra, no falta quien meta la pata o quien ofenda. Entonces, los que hablamos mucho, hermano, nos gusta hablar mucho, nos metemos en conflictos. Hablamos. Entonces, si hay algo que usted escuchó, pero no le consta, no lo hable. No lo comente. No lo diga. Muérdase la lengua, ¿verdad? Entonces, Marcos capítulo 4, verso 14 dice que nosotros somos sembradores. Y como sembradores de la buena semilla, debemos sembrar la palabra del Señor. Y Éxodo 23:1 dice, pues, no siembres falsos rumores. O sea, no siembres con dos o con doble semilla. Yo espero que usted entienda esta palabra. Ahí le invito a que lo anote, y la hermana Olga Lidia está anotándolo aquí, hermanos, y yo le pido que usted vaya luego investigando estos textos. Hermanos, no podemos sembrar con doble semilla. Por ejemplo, hermanos, no podemos sembrar justicia y al mismo tiempo, hermanos, sembrar injurias o afligir a otros. Mire cómo nos dice la palabra del Señor. Déjenme checar el tiempo. Sí, ya es tiempo. Mire, dice Proverbios capítulo 11, su verso 18, mis amados hermanos. Dice en la Reina Valera 1960. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, nosotros lo que tenemos que sembrar, hermanos, es justicia. Lo que debemos sembrar, hermanos, es lo correcto. Sembrar, hermanos, pero haciendo lo correcto delante del Señor. Hacer, hermanos, vivir y andar en rectitud, tanto en nuestra vida personal como en nuestra familia, como en la congregación. Porque el que siembra justicia tiene galardón firme. Es justo en lo que hace. No pasa sobre los derechos de los demás. Pero, amados hermanos, Job capítulo 4, verso 8 nos presenta otra semilla. Dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. La palabra injuria tiene que ver, hermanos, con insultos. La palabra injuria tiene que ver con aflicción. Entonces, un varón, hermanos, que aflige a su esposa, unos padres que afligen a sus hijos, o unos hijos que afligen a sus padres, pero que dicen que ellos ya recibieron a Cristo en su corazón y que ya han sido justificados por fe. Entonces, si es así, están sembrando una doble semilla. Usted no puede o no podemos sembrar, hermanos, o querer o pretender practicar la justicia y al mismo tiempo estar afligiendo a los que nos rodean. No podemos estar afligiendo, injuriando, insultando, agrediendo, hermanos, a los que nos rodean, a nuestra familia principalmente. Eso es sembrar con doble semilla. El Señor aborrece la dualidad. Bueno, entonces, mis amados hermanos, voy a terminar con lo siguiente. Dice la Biblia que debemos sembrar, hermanos, con una sola semilla. Y la semilla que el Señor quiere que nosotros sembremos es la semilla, la buena semilla. La semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, para que usted y yo
sembremos buena semilla. No siembre todo lo que sea contrario al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, será una semilla cizaña. Y la cizaña la siembra Satanás. Satanás significa adversario, significa enemigo. Si el evangelio dice, amad a vuestros enemigos, hagámoslo. Si el evangelio dice, sujetaos a vuestros esposos, hágalo. Si el evangelio enseña, maridos, amad a vuestras mujeres, ámenla. Pero si usted dice, no, que voy a andar amando a esta mujer, no, esta mujer no merece ser amada, entonces usted está escuchando al adversario. Usted está escuchando una enseñanza contraria al evangelio y está practicando esa semilla, está dando un fruto que no es el correcto. Si el fruto que usted da no es fruto digno de arrepentimiento, entonces, hermanos, el fruto que da ese es un resultado, son obras de la carne. Necesita usted dejar de sembrar mala semilla, porque la buena semilla es la semilla del evangelio. Y recuerde una cosa, hermanos, que lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. Si usted siembra, hermanos, amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra odio, va a cosechar odio. Dice la Biblia que los que siembran vientos cosechan tempestades. Así que, amados hermanos, yo les invito para que hoy le digamos al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame para entender tu palabra y para practicarla. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús esta tarde, agradezco, Señor, esta oportunidad que me das de compartir tu palabra y yo te suplico que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Y que cada hermano, Señor, y cada hermana sea impactado por tu espíritu y por tu palabra. Que esta palabra dé resultado, Señor, en el espíritu, en la mente, en el corazón, pero en cada miembro de nuestros cuerpos. De nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, el día de mañana tenemos culto presencial a partir de las 6 de la tarde. Le vamos a esperar aquí en el templo. Véngase. Si usted no tiene cómo irse a su casa, pues le llevamos, ¿verdad? Eso no es problema. Así que no le ponga pretexto al Señor. Véngase a la casa del Señor y sea edificado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que todo lo que emprendan, hermanos, les salga bien. Y por favor, anote los textos, investíguelo en diferentes versiones. Si tiene un diccionario, también busque en Google qué significa esta palabra en la Biblia. Hermano, busque, descargue diccionarios a su celular o a su computadora y estudie la palabra del Señor. Dios le bendiga.